Filtros electrónicos. Un filtro electrónico es un dispositivo que selecciona cuáles frecuencias dejar pasar y cuáles no. Existen 6 tipos de filtros que se caracterizan por la forma en que filtran las frecuencias. Filtro paso bajos. Este tiene una banda de paso que va desde 0 Hz hasta una frecuencia específica llamada frecuencia de corte o FC. Después de la frecuencia de corte, las elimina todas. Es decir, deja pasar las bajas frecuencias y elimina las altas frecuencias. La frecuencia de corte depende de los parámetros del circuito que filtra, y el diseñador del circuito puede elegir esta frecuencia con libertad. En un filtro ideal, la banda eliminada es eliminada completamente. Pero en un filtro real, el cual no es perfecto, se eliminan paulatinamente. Los diagramas de los filtros, en el eje Y, no representan voltaje, sino que expresan la ganancia del filtro. En la banda de paso, la ganancia del filtro es de 1. Es decir, no amplifica ni atenúa. Esto se cumple tanto para el filtro real, como para el ideal. Los filtros también se pueden diseñar para obtener ganancias mayores aún en la banda de paso. En la frecuencia de corte sucede la transición. Pero entre el gráfico real y el ideal, existen diferencias. En el gráfico ideal, la ganancia de 1 se mantiene hasta la frecuencia de corte inclusive. Después de esta, la ganancia cae hasta 0. Es decir, atenúa totalmente. En el gráfico real, la ganancia va cayendo un poquito antes de llegar a la frecuencia de corte. En la frecuencia de corte, la ganancia cae aproximadamente al 70% de la ganancia de la banda de paso. De ahí en más, a medida que aumenta la frecuencia, se va cayendo la ganancia. Veamos un ejemplo. Tenemos el siguiente espectro de frecuencias. Uno será el caso ideal, y el otro el real. Vamos a superponer el gráfico de un filtro paso bajos, para que se pueda ver gráficamente cómo funciona, aunque en el eje vertical no tengan las mismas unidades. La ganancia de la banda de paso de este filtro es de 1. Y la frecuencia de corte es de 2 kHz, que coincide con una de las frecuencias. En los espectros de salida, es decir, después de pasar por el filtro, se ve que en el ideal las frecuencias de la banda de paso quedaron intactas, mientras que la de la banda eliminada desapareció completamente. En el filtro real, se ve que la primera frecuencia quedó intacta. La segunda, que justo coincidía con la frecuencia de corte, bajó su valor al 70% aproximadamente. La última frecuencia no se elimina completamente, pero se vuelve 10 veces más chica. Esto equivale a una baja de 20 decibeles en la ganancia de voltaje. Se pueden diseñar filtros más agresivos con respecto a su banda eliminada. Es decir, que hagan la señal 100 veces o 1000 veces más chica. Pero seguimos con lo básico. Filtro pasa altos. Este filtra al revés que el pasa bajos. Deja pasar las frecuencias altas y elimina las frecuencias bajas. A la frecuencia de corte, la ganancia también baja al 70%. Y esto es igual para todos los tipos de filtros. Ejemplo. Si en el ejemplo anterior hubiéramos usado un filtro pasa altos, con frecuencia de corte también a 2 kHz, y ganancia igual a 1 para la banda de paso, nos quedaría el gráfico como se ve. En el gráfico ideal se elimina la primera frecuencia, por ser más baja que la frecuencia de corte. Las otras dos quedan igual, por ser igual o mayor a la frecuencia de corte. En el gráfico real, la frecuencia más alta queda intacta. La que coincidía con la de corte se achica hasta el 70% de su valor. Y la frecuencia más baja termina achicándose. Pero esta vez no es 10 veces más chica, por no estar demasiado alejada de la frecuencia de corte. Filtro pasabanda. Existen dos tipos. Los pasabanda ancha y los pasabanda angosta. El de banda ancha deja pasar una banda de frecuencias y elimina las que no estén dentro de esta banda. Para esto tiene 3 frecuencias de corte. Una inferior, una superior y una central. Si se divide el gráfico en dos, desde la frecuencia central, se ve que a la derecha tenemos el gráfico de un filtro pasa bajos. Y de la izquierda, un filtro pasa altos. Esto quiere decir que se puede obtener este filtro combinando los pasabajos y los pasa altos. El funcionamiento en cuanto a la atenuación y ganancia es igual que en los pasaltos y pasabajos. El filtro pasa banda angosta es en definitiva igual al de banda ancha, pero mucho más selectivo. Es decir, el de banda ancha puede tener, por ejemplo, una frecuencia de corte inferior de 10 kHz y una de corte superior de 15 kHz.
quedando un ancho de banda de paso de 5 kHz. En el de banda angosta importa más la frecuencia central, ya que las de corte superior e inferior estarán muy pegadas a ella. Por lo tanto, se puede tomar idealmente a este filtro como que deja pasar solo una frecuencia, y no un rango de frecuencias. Un ejemplo puede ser una frecuencia central de 10 kHz, una inferior de 9,98 kHz y una superior de 10,002 kHz. Filtro rechaza banda. Estos también se dividen en rechaza banda ancha y rechaza banda angosta. Funcionan de manera inversa los pasabanda. Es decir, tienen dos bandas de paso y una banda de rechazo. Esto para el rechaza banda ancha. Para el de banda angosta, idealmente, se toma como que elimina solo una frecuencia,